Shalom, bendiciones a todos, que la paz y la bendición de todo por eso sea con vosotros y cada uno de nosotros desde aquí. Les saludamos, deseando que la paz y la bendición del Eterno en este sagrado día de Shabbat sea sobre nosotros y sobre el remanente de la casa de Israel en todo lugar donde se reúne su pueblo en esta hora. Doy gracias al Eterno, ¿verdad? Porque nos permite, amado, poder compartir la palabra desde este púlpito, desde esta plataforma donde podemos llegar a muchas personas que quizás están en casa, unos acostados, otros sentados, otros durmiendo, otros viendo televisión, otros, ¿verdad?, están entretenidos, pero bienaventurados aquellos que oyen y guardan la palabra, el testimonio de la Torá, dice la palabra. Bienaventurados los que leen y oyen el testimonio de la Torá. Pues doy gracias al Eterno y bendigo a todos aquellos que dedican su tiempo para estudiar la palabra y para poner un poco de atención a lo que es la palabra del Eterno. Hoy estamos hablando del tema derribando fortalezas y murallas para avanzar al siguiente nivel. Me he enfocado en este tema y en este título de este programa. Yo expuse este programa en el año 2004 en un canal de televisión por cable, Cadena del Milagro se llamaba el canal. Y esto hubo una receptividad en el programa. Y hoy, pues, gracias al Eterno, tenemos esta plataforma gratis en que podemos compartir la palabra de una manera sencilla, rápida, sin temor a aquel que pueda dominar el escenario, ¿verdad? La oratoria. Doy gracias al Eterno porque me permite, me da el privilegio de poder compartir la palabra. Para mí es un honor poder compartir la palabra con ustedes y el conocimiento que el Eterno me ha dado, pues, para ustedes, para mí y para compartirlo con ustedes. Doy gracias al Eterno por eso. Estoy en la raíz hebrea y amo esta fe, es realmente hermosa después de muchos años de estar en el Evangelio. Pero en el programa me estoy enfocando al creyente que está en el Evangelio, aquellas personas que conocen el cristianismo, que están en esta fe, porque me interesa colocarle el mensaje a ellos. Hay una serie de cosas que yo hice para poder estar aquí. Yo no estoy aquí de casualidad, yo no vine aquí porque yo soy más bonito, porque yo no. Hay algo que Dios me llevó a hacer paso a paso para poder alcanzar este punto donde estoy ahora. Entonces, hay algo que sí hice y que lo estoy enseñando, es que debemos derribar fortaleza, murallas mentales que están aquí en nuestra mente, que nos impiden avanzar al siguiente nivel. Nosotros somos llamados, para todos, ¿verdad? Resumiéndolo o dando una introducción, todos somos llamados a crecer, a madurar, a desarrollar. Todos somos llamados a alcanzar un nivel mayor. Desde niño, desde que nacemos, comienza un proceso en nosotros de crecimiento. Y si ese proceso se detiene, entonces hay un problema en el niño, en la persona. Entonces no podemos dejar de crecer. Nuestro llamado y nuestra meta es crecer, desarrollar, madurar. No sentarnos en una congregación, no sentarnos nada más a rezar, a leer, a orar, no, no. Hay una meta que alcanzar. Nosotros todos, y yo creo que como líderes, nosotros debemos enfocar a los creyentes, a nuestras a ovejas o a las personas que están a nuestro cuidado, e incitarles a la preocupación de cada creyente en crecer. Eso no es algo que yo lo digo, es algo que, no, eso es la Torah lo dice, la palabra dice que debemos crecer a la medida y a la estatura de Yeshua, dice Efesios capítulo 4:13, dice que debemos hasta el que todo alcancemos a la medida y a la estatura de Yeshua. Otro versículo que dice 1 Pedro 2:2 dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca. O sea, si ves dos citas que te estoy dando, te habla, que te llama y te exhorta a crecer, madurar. Y la otra cita está en 2 Pedro 3:18, dice: antes bien, crece en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces no puede haber un propósito en mi vida realizado si yo no me enfoco en ese propósito. Dios tiene un plan para mí, un plan para cada persona, pero en realidad, a la vez tiene un plan global, un propósito global, macro propósito, donde todos formamos parte de ese plan, de ese propósito. Y el plan y el propósito en general que tiene el Eterno con el ser humano es el plan de la redención a través de Mashiach. Todo esto se logra a través de Yeshua, para que podamos cumplir con el propósito por el cual somos llamados, por el cual vinimos a esta tierra. No podemos ser libres, no podemos disfrutar de la paz, de la libertad, del gozo, si no si no estamos en contacto con la verdad. Yeshua dijo muy claro: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces quiere decir que si yo no estoy en contacto con la verdad, no puedo ser libre y por ende
al no estar en contacto con la verdad, no puedo vivir en el propósito de Dios, más bien me alejo cada vez más del propósito de Dios y por lo tanto, amado, nosotros comenzamos a sufrir como personas. O sea, no tenemos una relación matrimonial sana, no tenemos una relación con los hijos sana, no tenemos una relación entre personas sanas, entre padre e hijo y padre, y vecinos y amigos. Entonces, la vida de las personas se vuelve un caos. He visto personas que tienen cargos, personas políticos que tienen diferentes cargos de niveles altos, pero como tienen, como decimos aquí en Venezuela, un rabo de paja, entonces el problema es que este rabo de paja o ese cable pelado que también decimos, le comienza a causar problemas a esa persona. Y eso lo vemos por toda la Biblia. Vemos personajes bíblicos que fueron íntegros, fieles, nunca tuvieron un cable pelado, un rabo de paja, y fueron fieles a Dios hasta el final. Un ejemplo de eso es José, un ejemplo de eso es también Daniel, el profeta Daniel, el profeta Joseph, allá en Egipto. Pero mientras fueron fieles y se mantuvieron fieles, pudieron honrar al Eterno. Entonces, una de las cosas que el Eterno quiere hacer hoy en las comunidades, en las ciudades, en los pueblos, y que su reino se establezca con poder en cada comunidad, casa, sector, sitio, debe ser a través de hombres y mujeres que lo amen a Él. Nosotros somos llamados a iluminar el mundo. Las parashas de esta semana se llama Sac, ¿verdad? Las parashas tienen que ver con los sacrificios que se hacían en el templo, la ofrenda de elevación, la ofrenda del holocausto, la ofrenda del pecado, la ofrenda de paz, tiene que ver con la lámpara que debe estar encendida constantemente en el templo y la llama que cayó del cielo cuando se hizo el altar de bronce y ahí cayó el fuego y el Eterno dijo a Aarón que no debía dejar que ese fuego se apagara. En el momento que nosotros conocemos a Adonai por medio de Yeshua, viene un fuego de la rúa que entra en nosotros y se enciende una llama. Pero el problema es que nosotros no mantenemos esa llama encendida y esa llama se apaga. Imagínense, desde la llama que se encendió en el altar de bronce en el tabernáculo cuando fue inaugurado, se debía mantener encendida día y noche, que esa llama no se apagara. Por eso necesitaba combustible, necesitaba atención, necesitaba cuidado, sacar la ceniza para que el fuego no se apagara. Muchas veces la ceniza apaga el fuego. Pero entonces, amado hermano, hablándote de esto, pues, lo que te quiero dar a entender es que la mayoría del creyente, de las personas, no están cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. Muchos quieren ser líder, pero solamente para controlar, para ejercer poder, para ser yo esto, yo aquello. Yo soy así, yo soy asado, yo soy el líder. O andan buscando posición, andan buscando ser reconocido, andan buscando vanagloriarse, oprimir al creyente con su liderazgo, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo. El objetivo es honrar a Dios. El objetivo es que nosotros honremos a Adonai. Por lo tanto, tenemos también la parte de la alimentación, que si nosotros nos alimentamos es para servir al Señor. Nos alimentamos, comemos, nos fortalecemos para seguir haciendo la voluntad de Dios. Hay quienes comen, se alimentan y se nutren para seguir haciendo el mal, el pecado, lo vil. Por lo tanto, vemos ciudades, comunidades, pueblos, regiones que están sometidas y dominadas por el engaño de la idolatría y de la hechicería. Entonces vemos personas incautas que siguen este ritmo. Ahora, yo le estaba hablando la semana pasada, les hablé en el video 4, le hablé acerca del viejo hombre. La palabra nos dice en Efesios capítulo 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la palabra despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. O sea, hablando en términos según la versión Reina Valera, ¿verdad? Y otras versiones nos dicen que, según Rak Saul, nos está diciendo allí que debemos quitarnos, hacer morir ese Yetzer Hará. La vieja naturaleza es conocido en hebreo como Yetzer Hará. O sea, la mala inclinación, la inclinación al mal, es la que nos inclina a nosotros a hacer las cosas malas. Tenemos el Yetzer Hatov, que es la inclinación al bien. Entonces tenemos dos problemas en nosotros. Uno, o hago el bien o hago el mal. O sea, hay un problema en nosotros que no hayamos que hacer, si hacemos el bien o hacemos el mal. Entonces Rak Saul nos dice en Gálatas 5:16, digo pues anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. O sea, hay una guerra dentro de nosotros que una cosa me ala al mal, otra me ala al bien. Entonces la cuestión es, ¿cómo hago yo para crecer, madurar? ¿Cómo hago para alcanzar un siguiente nivel? O sea, el nivel, yo quiero ser como fulano, quiero madurar, quiero crecer, ya no quiero seguir jugando al creyente, ya no quiero seguir jugando a que yo soy aquí una cosa, pero afuera otra cosa.
De eso vemos a las congregaciones llenas, ¿verdad? Personas que tienen doble vida. Lamentablemente, hoy en día se está dando mucho a conocer que las personas tienen doble vida. Lo digo, líderes, personas que andan, ¿verdad?, sirviendo, supuestamente le están sirviendo a Dios, pero ya vemos, como le dije anteriormente, que muchos lo hacen por dinero, otros lo hacen porque quieren posición, quieren ser reconocidos. La mayoría lo está haciendo fuera de la voluntad de Dios. Otros lo están haciendo porque realmente aman a Dios, aman al pueblo del Eterno, como Moshe Rabenu. Moshe dice que cuando Dios lo llamó él se quejó de que Dios estaba afligiendo a Egipto con muchas plagas y él estaba llorando y él decía que por qué Dios atacaba a Egipto con tantas plagas. Entonces el Eterno le dice, es que tú amas más al pueblo de Egipto que a mi pueblo, no llevas a mi pueblo en tu seno. O sea, Dios quería que Moisés aprendiera a amar al pueblo eterno y tenerlo en el corazón. Me explico, tener al pueblo de Israel en su corazón. Hasta que Moisés Rabbeinu entendió y comenzó a amar al pueblo de Israel como su pueblo. Tanto así que en Éxodo 12, con el becerro de oro, Dios le dice a Moisés, lleva a este pueblo que tú sacaste de Egipto, es tu pueblo. Y Moisés le dice, no, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo. Solo que Moshe como líder estaba guiándolo hacia la libertad. Entonces, amados, y si no hay personas que tengan el espíritu de Moshe Rabbeinu en ellos, que tengan ese espíritu dócil, que amen aquí dentro, lleven el pueblo de Adonai, ¿verdad? Ver la necesidad del pueblo, de los jóvenes, los niños, los ancianos, los matrimonios, los hogares, familias que se están destruyendo dentro de las congregaciones. Si no llevamos al pueblo del Eterno aquí en el corazón, lo vamos a hacer por dinero. Vamos a servir por dinero, vamos a ser asalariados, como lo dijo Yeshua, nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Entonces vamos a hacer las cosas simplemente por ser reconocidos o por ganancias deshonestas. Y eso al Eterno no le agrada. Hoy en día hay mucha gente sin temor a Dios, que están haciendo las cosas como Dios quiere. Pero entrando en el tema, pues aquí nos está diciendo, la semana pasada, con el video número 4, estuvimos hablando de quitarnos al viejo hombre. El viejo hombre es aquella persona con la que tú te identificabas en el mundo. Allá, las cosas malas que hiciste, dice la palabra que se está viciado, ese viejo hombre está viciado, está corrompido. Es como una ropa vieja que tú la cargas puesta y el Eterno te dice que tienes que quitarte esa ropa, luego debes bañarte. Entonces yo quiero entrar al tema de bañarnos o renovarnos. Efesios 4:22 dice, despójense de este viejo hombre, de esa vieja naturaleza, hagan morir el Yetzer Hara en ustedes. Ya Yeshua lo clavó en el madero y ya él no tiene poder sobre ustedes para controlarlo. Mas, sin embargo, nos dejamos muchas veces llevar y dominar por el Yetzer Hara. Bueno, entonces debemos lavarnos, limpiarnos, purificarnos con la sangre de Yeshua, quitarnos, despojarnos de todo peso. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, de en cuando tenemos una tan grande nube de testigos que nos observa, por lo tanto dice, corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, si el Eterno le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, y le dice que se despojen de todo peso y del pecado, se supone que el pueblo hebreo es el pueblo de Adonai. Entonces, ¿cómo es que el pueblo de Adonai debe despojarse del pecado que lo asedia? Es que como creyentes tenemos pecado. Quiere decir que como pueblo de Dios podemos seguir pecando. Andamos en pecado, andamos haciendo lo malo y supuestamente andamos haciendo lo correcto, pero en realidad andamos haciendo lo malo. Pero el Eterno te está diciendo en Hebreos capítulo 12, verso 1, dice, y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, que hay pecados que tú cometes y haces consciente o inconscientemente que te asedian y no te dejan tranquilo, no te dejan tomar sabias decisiones. Estás perdiendo la familia, estás perdiendo los hijos, estás perdiendo el trabajo, estás perdiendo lo que tienes por el pecado que te asedia. Hay un pecado que nos asedia, nos acorrala, nos persigue, nos atrapa, nos doblega a hacer el mal. Pablo decía en Romanos 7:14, no entiendo lo que hago, pues el bien que quiero hacer, que no lo hago, pero el mal que no quiero, eso es lo que hago. No entiendo lo que está pasando dentro de mí, decía Raxaul en Romanos capítulo 7, verso 14 y 15, te lo dice allí. Entonces, amado, eso nos da a entender de que nosotros hay una guerra. En Galatas 5:26 16 dice que hay una guerra en nosotros. El bien queriéndolo hacer, el mal queriendo hacer el mal. Entonces estos se oponen, hay una guerra dentro de nosotros que se oponen, unos a la para acá, otros a la para allá, y nosotros nos sentimos en medio de la raya. O sea, no estamos como en neutro. Aquí estoy en la raya. Un rato ando en la carne, un rato en el espíritu. Un rato en la carne, un rato en el espíritu.
Entonces, a veces nos sentimos como legalistas, ahí vienen personas que nos doblegan y nos enseñan a hacer, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, juro. Entonces nos enseñaron que tenemos que orar 2 horas, 4 horas, porque si no ahora andas en pecado. Entonces andamos cumpliendo esas 2 horas de oración, a juro, que tengo que hacer esto a juro, porque si no estoy mal. Entonces, si no lo hago, me condeno a mí mismo, me siento mal conmigo mismo, me siento atormentado conmigo mismo, porque estoy actuando con una forma legalista en mi creencia. Tengo una forma legalista, lo que muchos llaman en el judaísmo, que supuestamente decían que la Torah es legalista. No, la Torah no es legalista. La Torah sigue siendo la misma palabra de Adonai, solo que muchos la aplicaban de manera legalista. O me van a decir que hoy en día no hay pastores legalistas. Hoy hay pastores legalistas. Te obligan a hacer las cosas usted tiene que hacer esto así. Y si no lo hace, le va a ir mal. Le va a caer maldición. Y si un creyente se va de la congregación, lo maldice. Entonces, eso es legalismo. Donde vaya, eso es legalismo. Dios dice, a libertad fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados a ser libres. La palabra de Dios, la Torah, no es para salvación. La Torah es para santificación. La Torah me enseña a vivir una vida de santidad, de integridad. La Torah me enseña a poner los pies en el suelo y a vivir como la Torah quiere que yo viva. O sea, la Torah, la Biblia, es un manual de vida, instrucción de vida. Un niño nace y no trae manual de instrucción, pero la Torah es un manual de vida. Entonces, el viejo hombre, yo debo despojarme de esa vieja naturaleza, esas viejas costumbres, esos vicios que me atan, que me llevan al mundo, que me llevan a hacer lo malo, que no quiere que yo ore, que no quiere que yo le sirva al Eterno. Entonces, renuncio a él, me quito ese viejo hombre, me considero, como dice Romanos capítulo 6, verso 13, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea que yo me debo considerarme aquí en mi mente, entre sí, y sea, yo estoy muerto. No vivo yo no voy a hacer lo que a mí me da la gana, vive Yeshua en mí. Entonces, cada vez que yo me meto en una casa, un lugar donde yo voy a un sitio, me ensucio, me contamino, el lugar donde yo entro, donde yo puedo estar, puede haber contaminación espiritual, conversaciones, cosas extrañas que se mueven en el sitio. ¿Qué debo hacer? Todos los días debo lavarme, debo limpiarme sin ningún temor a nada. Solo debo limpiarme. Y mientras yo esté actuando con ese proceso de limpieza, de purificación, como dice 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Contaminación de carne y de espíritu. Si hay una contaminación que es en la carne, hay una contaminación que es en el espíritu. Entonces debo limpiarme todos los días en la sangre de Yeshua, como dice 1 Juan 1:5, que dice que y la sangre de su Hijo Yeshua nos limpia de todo pecado. Hebreos 10:22 dice, lavémonos, limpiémonos con agua pura, que es la palabra. Lavémonos con agua pura. Lavado los cuerpos con agua pura. O sea que la palabra es la que me exhorta, la que me dice que debo limpiarme. Ezequiel 36:26 dice, rociaré agua limpia y los limpiaré de todas vuestras inmundicias y de toda su idolatría. Quiere decir que Dios quiere que yo me limpie. ¿Cómo? ¿Cuál es el agua? La palabra es el agua. Con la palabra, al leerla y entenderla, voy a ponerla en práctica. Al no leerla, al no estudiarla, es igual que vas a estudiar y no te sabes los temas, no te sabes un tema, no te aprendes nada de lo que estás haciendo en el curso, pues se supone que no vas a aprender nada. Entonces, cuando hagas el examen vas a salir raspado. Entonces, la cuestión es que en la Torah, la palabra de Dios te dice lo que debes aprender, cómo debes vivir la palabra de Adonai. Por ejemplo, la palabra pecado, ¿qué es pecado? Podemos decir que robar es pecado, mentir es pecado, la pereza es pecado, fornicar es pecado, ¿verdad? Pero según la Torah, pecado es no obedecer lo que la Torah dice. Eso es pecado. Cuando tú no haces lo que la Torah dice, estás en pecado. Muchos dicen, no, que los 10 mandamientos ya pasaron. Ah, bueno, pero si ya pasaron los 10 mandamientos, ya no tenemos que guardar la ley, entonces yo voy a fornicar, voy a codiciar a la mujer de mi prójimo, voy a robar porque no hay ley, puedo hacer lo que me da la gana. Supuestamente estoy en el tiempo de la gracia, entonces Dios me perdona. Pero no es así. Entonces la Torah me dice que debo fornicar, no debo adulterar, debo apartarme eso. Si yo hago eso, estoy en obediencia, soy un sadí, o mejor dicho, un justo delante de Dios. Si no, soy un injusto, practico la injusticia, porque no estoy haciendo lo que la palabra del Eterno dice. Entonces la Torah no es que pasó, no, la Torah sigue siendo la Torah, ella no va a dejar de ser la Torah nunca. El cielo o la tierra pasarán, su palabra no pasará. Entonces, me despojo de ese viejo hombre, hago morir lo terreno en mí, deseos, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricio, que es idolatría. En la guía te va a decir, qué es lo que debes hacer con el viejo hombre. Estamos en la parte de despojado del viejo hombre, ¿verdad? Aquí la página 7 nos dice aquí, ¿verdad? Nos dice aquí, me despojo del viejo hombre.
que está viciado conforme los engaños de la carne. ¿Ve? Me despojo de la vieja naturaleza o el viejo hombre. En Efesios 4:22 dice que está viciado conforme los engañosos de la carne. Entonces, aquí está una serie de versículos que te dicen a ti quién es ese viejo hombre o ese Yetzer Hará, que lo dice en hebreo Yetzer Hará. Entonces, estos versículos que aparecen aquí, una serie de versículos, te van a decir quién es el Yetzer Hará, cómo se mueve el Yetzer Hará en ti, dónde se esconde el Yetzer Hará, qué tienes que hacer con el Yetzer Hará. Según Romanos 8:6 dice, la carne no puede agradar a Dios. En otras palabras, el Yetzer Hará, la mala inclinación, los malos deseos que están en ti, nunca van a desear agradar a Dios. Por lo tanto, tiene que morir. Si un problema, ejemplo, si es un cáncer, un miembro está dañado, un órgano está dañado, hay que retirarlo, ¿verdad? Por lo menos hay cáncer, agarra ciertas partes del cuerpo, amputan allí para que no siga dañando el resto del cuerpo. Entonces, como la carne, o mejor dicho, el Yetzer Hará o la mala inclinación, no puede agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios porque tú dices, voy a llorar. Muchos llegan el 31 y se dicen, el 1 de enero voy a comenzar a leer la Biblia hasta Génesis, Apocalipsis, voy a llorar una hora de tal hora a tal hora. Empiezan el primer día, el segundo día, el tercer día, ya no aguantan más. ¿Por qué lo están haciendo en la carne? Porque están esforzándose legalmente, se vuelve legalista consigo mismo al decirle a su cuerpo, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, pero lo hacen en la carne, no en el Rúa, en el espíritu. Cuando tú lo haces en el espíritu, tú puedes orar, puedes leer la palabra, puedes alimentarte y lo haces de manera normal porque el espíritu es el que te mueve. La Biblia dice que el espíritu nos guía a toda verdad. Entonces, mientras lo hagamos en la carne, lo estamos haciendo con el Yetzer Hará. El Yetzer Hará no va a agradar nunca a Dios. Por lo tanto, tiene que morir. Es como el cáncer. Tiene que morir. Todos los días tienes que agarrarse el Yetzer Hará, hacerlo morir. Corto el Yetzer Hará en mí. Hago morir lo tendrá en mí. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20. Con Yeshua estoy juntamente sacrificado. Ya no vivo yo. Debe estar muerto. El yo es el que tiene que morir a diario, todos los días en la mañana. Tú te levantas y dices, muero para este mundo, vivo para Yeshua. Entonces, cada vez que te despojas de ese viejo hombre, lo quitas, mueres a ese mundo y vives para Yeshua. Entonces, muchos dicen, no, yo me bajé de la cruz, le di un golpe a fulano, le dije tantas cosas. El Yeshua no tenía tornillos allí atornillados para que cuando él quisiera bajarse del madero se bajaba y le daba 2 golpes a él y se volvía a montar en el madero. No, ahí murió Yeshua. Ahí tenemos que morir nosotros. Nuestra victoria es el madero, es en Yeshua sobre aquel madero. O sea, ese es el punto de quiebre. Ahí llegamos nosotros, hasta ahí llegó yo. Desde el madero para acá vive Yeshua. Del madero para allá vivía yo. O sea que el madero, nótese que digo madero, el madero donde murió Yeshua, empalado, ahí tenemos que morir nosotros. Yeshua dijo muy claro en Lucas 9, el que no toma su madero y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Si tú no estás dispuesto a cargar el madero, tu madero, no puedes ser discípulo de Mashiach, de Yeshua. Por lo tanto, te vas a quedar rezagado atrás y cada vez te vas a alejar más, hasta que un momento que ya ni te ves dónde te quedaste. ¿Me explico? Entonces, es necesario avanzar. Te estoy dándote de que debemos derribar fortalezas para poder avanzar al siguiente nivel. ¿Cuáles son las fortalezas mentales? Tus malas costumbres, malos deseos, avaricia, idolatría, todas aquellas cosas que no te dejan avanzar al siguiente nivel. Entonces, luego que te despojas de ese viejo hombre, así como quitarte la ropa, te metes en el baño, luego te bañas. ¿Y cómo sale uno del baño después que se baña? Vienes cansado, sudado, te metes en el baño, te quitas la ropa, te echas agua calientica, te bañas, te enjabonas, te quitas aquel sudor, sales renovado. Y es lo que dice el verso 23 de Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esta parte, la parte espiritual, ya después que dejamos el viejo hombre, ¿verdad? A un lado lo quitamos. Entonces viene la parte de la página 5, 8 nos dice, ¿verdad? Y renuévense o fortalezcanse en el espíritu de sus mentes. Efesios 4:23 lo dice muy claro. Y renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es renovar? Voy a renovar los cauchos del carro. ¿Qué estoy diciendo? Voy a quitar los cauchos viejos, voy a poner cauchos nuevos. Voy a renovar mi mente. ¿Qué estoy diciendo? Voy a quitar los pensamientos viejos, negativos, contrarios a lo que yo creo y voy a poner pensamientos nuevos. ¿Cuáles son los pensamientos nuevos? La palabra. La palabra dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti permanecen. Si yo no mantengo mi mente centrada en el conocimiento de la palabra, voy a estar pensando lo contrario. Ejemplo, viene una enfermedad
un malestar, el diablo te va a decir, la mente te va a decir de una manera, pensamiento de tu mente, me voy a morir, estoy enfermo, me da esto, me da aquello. Entonces la mente comienza a bombardearte, a llenarse, ¿verdad? ¿De qué? De cosas en tu mente. Y eso te va a alterar las emociones. Y comienza el miedo, el temor, a invadir tu cuerpo. Luego viene a tomar el control, la decisión. ¿Qué hago? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces son tres cosas. Número uno, la mente. Número dos, las emociones. Número tres, la voluntad. Mi voluntad puede estar influenciada por mi mente y por mis sentimientos. Entonces, que la parte vital, lo más importante de despojarte, renovarte y vestirte del nuevo hombre y de la armadura de Dios, es la parte vital de todo esto, es la renovación de la mente. La mente, o sea, en el espíritu está tu mente. Hay una parte en el espíritu que es la parte donde obra el Eterno, porque el Eterno es Rúa, es espíritu, y Él mora en nosotros en la parte espiritual. En nosotros, aquí dentro, en el espíritu. Aceite con aceite se mezcla, no con agua, ¿verdad? Entonces, el espíritu va a morar dentro de ti. La Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo mora en tu espíritu. Y el espíritu le da orden al espíritu. Vamos a orar, vamos a llenarlo, vamos a buscar del Eterno. Pero la carne, dice, es débil. Yeshua le dijo a los discípulos, vengan, oren conmigo, a Pedro, Juan y Jacob. Pero se quedaron dormidos. Y él dijo, pero usted no han podido hablar conmigo una hora. No han podido orar conmigo una hora. Ven y oren porque no, para que no caigan en tentación. Él los llevó para que estuvieran con él en el momento de la angustia. Pero se quedaron dormidos. Y Yeshua dijo, la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el problema está en la carne, ¿me explico? No en el espíritu. En el espíritu usted es fuerte, poderoso. En el espíritu usted se siente como un David grande, fuerte. Pero en la carne es débil. Pablo lo comparó, Raxau lo comparó en 2 Corintios capítulo 12. Dice, conozco un hombre fuera del cuerpo, en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el cielo y oyó palabras inefables. Entonces dice, de tal hombre me gloriaré. Pero me ha sido dado un aguijón, ¿verdad? Para que no me gloríe en la carne. Entonces estoy siendo abofeteado para que no me gloríe en la carne. ¿Qué sucede? Pablo dice que él estaba hablando de las revelaciones que Dios le está dando, pero el yo se estaba exaltando. Entonces él dice, para que yo no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón que me golpeara, de manera que no me exaltara. Entonces él dice allí que él llegó y él oyó una voz que le decía, bástate en mi gracia, porque mi poder, dice Adonai, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Pero cuando eres fuerte en la carne, eres débil en el espíritu. ¿Dónde está la clave? Es ser fuerte en el espíritu. Cuando tú te sientes más fuerte, te sientes que tienes control de todo, peligroso, porque ahí está la caída. La palabra dice en Proverbios, dice que antes de la caída viene la altivez. Entonces, si tú te humillas bajo la poderosa mano de Adonai, entonces Él te exaltará cuando sea tiempo. Entonces, la victoria está en la humillación. Me humillo, Señor, bajo tu poderosa mano. Renuncio al yo, me quito ese con yo no sé nada. Vive Yeshua en mí. Entonces comienza el proceso de renovación. Señor, decido renovar mi mente. Cambio mi manera de pensar. Renuncio a todo engaño, mentira, error, estupor, falsedad, incredulidad. Renuncio a todo lo que renuncio a todo lo que me está perturbando. Entonces, ¿qué viene ahí? Una renovación. Señor, renuevo mi mente, yo me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Mayor es la rúa que está en mí que el que está en el mundo. Yo no me he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Salud mental. El problema hoy en día, y sobre todo aquí en Venezuela, amados hermanos, es que el problema es aquí. El problema del venezolano es mental. Muchos se han suicidado, muchos tienen problemas económicos, como todos, pero la mayoría, de tanto pensar, se están poniendo flacos, se están muriendo, han caído en depresión, muchos se han guindado en una cabulla, se han suicidado porque no saben qué hacer. Entonces, el problema está aquí, en la mente. Entonces, dice, ¿verdad? Efesios, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz, shalom, en completo shalom, aquel cuyos pensamientos en ti permanecen. Si tú logras mantener tu mente centrada en lo que dice la palabra, ejemplo, no tienes que comer. ¿Qué dice Salmo 23? Según la Torah viviente dice, Adonai es mi pastor, él no me faltará. Yo hablo a la nevera, me falta de todo. No hay nada en la nevera, agua y luz, una piscina. Pero como la Torah dice, Adonai es mi pastor, él no me faltará.
Puede ser que falte de todo, pero Él no me va a faltar. Como dice una canción, que me falte todo, pero menos tu presencia. Entonces, puede faltar lo que sea, pero si Adonai está contigo, tú tienes fuerza, tú te fortaleces, tú te vistes de poder. Entonces, eres un gigante en la fe. ¿Cómo actuaron aquellos hombres de Hebreos 11? Actuaron fue por la fe, por el conocimiento de la Torá que ellos tenían. La palabra dice, ¿verdad?, que la emuná es fe obediente, es creer y actuar. Estoy enfermo, tengo un dolor, una enfermedad. Bueno, la palabra dice que ninguna enfermedad, Éxodo 15, 26 dice, ninguna enfermedad que el Eterno le envió a los egipcios, nos enviará a nosotros. Porque Él es Adonai Rafa, mi sanador. También dice, ninguna plaga tocará tu morada. Nosotros somos templo y morada de quién? No es de la Rúa Jacode, del Espíritu de Dios, no es Dios mismo morando en nosotros. Entonces, si yo soy templo y morada del Rúa, ¿cómo es que yo estoy enfermo? Yo le dije al Señor, si yo voy a vivir enfermo, yo no voy a predicar nunca de que tú sanas. Porque si yo vivo enfermo, entonces, ¿cómo voy a hablar yo de que tú sanas? Sigo tomando pastillas o tragando remedio, comprando remedio. Tengo una farmacia en la casa. ¿Cómo yo voy a hablar de fe si yo trago más pastillas que una farmacia? No puedo hablar de fe. Yo hablo de fe si yo veo lo que creo, lo estoy viviendo, yo lo creo. Entonces ahí sí hablo con base. Yo sé que Dios sana. ¿Por qué? Porque es que Él me sana a mí. Y Él no miente. Dios no miente cuando Él dice ninguna enfermedad que yo le envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai, tu sanador. Entonces, ¿cuál enfermedad me va a tocar? Si Él es mi sanador. No, ninguna enfermedad nos puede tocar, amado hermano. Israel disfrutó de 400 años de salud, desde que salieron de Egipto hasta el rey Asa. El rey Asa dice que se enfermó de los pies y fue a buscar los médicos egipcios. O sea que disfrutó de que salió de Egipto hasta el rey Asa de salud perfecta. Había el pueblo de Israel en salud perfecta. Pero cuando Asa llegó a reinar, se enfermó de los pies y buscó los médicos en vez de buscar a Dios. En el libro de Levítico, que lo vamos a estar estudiando muy pronto, yo creo que esta semana vamos a estar estudiando esa paracha de la lepra. Cuando al leproso, una persona le salía lepra, era aislado y era apartado por la lepra que le salía. Y por lo tanto él quedaba aislado, no podía entrar en el campamento de Adonai, porque él estaba aislado por el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros nos contaminamos con el pecado, nos quedamos aislados del Eterno, de la presencia de Dios. Entonces, necesitamos tener esa comunión otra vez con Él. Ahí hay una serie de ritos que el leproso debía hacer: lavarse, matar una paloma, rociarse con ¿cómo se llama?, la sangre de aquella vecilla, y dejar una vecilla se fuera limpia, porque el Eterno lo declaraba limpio cuando el leproso era curado. Entonces, la cuestión es que cuando nosotros venimos a Adonai, la Ruach HaKodesh que está en nosotros nos fortalece nuestras mentes, nuestro ser, espíritu se renueva, dice renovando el espíritu de nuestras mentes. Quiere decir que en el espíritu está el poder, ahí donde está la unción, el mover de Dios. Y si tú disfrutas del espíritu en tu vida, de la Ruach HaKodesh, mientras la Ruach esté en ti, tú tienes vida, tú tienes salud. Mira lo que dice Romano 11, busca Romano 11, lo que estoy enviando allí, les recomiendo que busquen Romano capítulo 11, perdón, a capítulo 8, verso 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Yeshua de los muertos habita en ti, el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará tu cuerpo mortal. Imagínate lo que te dice. Si el espíritu de aquel que levantó a Yeshua de los muertos, ¿dónde estaba Yeshua? Yeshua estaba en la tumba. 3 días, al tercer día, el chaval, el Eterno le dice: ven, hijo, resucita, levántate. Y aquel espíritu toca el cuerpo de Mashiach, resucitó de los muertos, se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que dice Romanos 8:11. Y si el espíritu no es que va a ser, es seguro si tú lo tienes, pero no es seguro si tú no lo tienes, porque dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Yeshua de los muertos habita en ti, el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará tu cuerpo mortal. Date cuenta que la Rúa es la que va a vivificar el cuerpo mortal. O sea que hasta las uñas te van a salir hermosas, tu cabello hermoso, tu rostro va a brillar, las arrugas desaparecerán. Las mujeres buscan estética, buscan de todo, pero no saben que la vida está en la Rúa, en el Rúa Jacode, en el espíritu está la vida. Yeshua lo dijo. Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son rúa, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Entonces quiere decir que si yo quiero estar sano, disfrutar de una salud perfecta,
Debo tener un contacto directo con la Ruach HaKodesh. No estoy diciendo que no nos podamos enfermar. Sí, nos podemos enfermar, porque Yeshua dijo, ninguna enfermedad que yo le envíe a los egipcios, te enviaré a ti. Pero, el versículo debería decir pero, yo le agrego el que pero porque dice, yo soy Adonai tu sanador. Quiere decir, si me está diciendo que ninguna enfermedad me va a tocar, ¿para qué quiero un sanador? No, ninguna enfermedad me va a tocar. Pero si alguna enfermedad me toca, yo soy Adonai Rafa, tu sanador. Entonces, cualquier enfermedad que me toque es porque Dios quiere tratar conmigo una área. Él quiere elevar una fortaleza en mí y a través de ese dolor, esa enfermedad o ese problema, Dios me quiere elevar a otro nivel. Entonces, debo arribar la fortaleza, debo entender por qué estoy en este problema y renovarme y avanzar al siguiente nivel. No quedarme llorando, ay, Señor, me duele, no aguanto, ¿qué hago aquí? No, no es lloriquear, deja de lloriquear, deja de ser malcriado, deja de estar llorando como un bebé malcriado por una chupeta, por un regalo. Tienes que soportar como bien guerrero que eres, como guerrera que eres, y agárrate de Adonai y haz que tu fe avance al siguiente nivel. ¿Cómo vamos a avanzar? Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, vivía como niño, actuaba como niño, pero cuando fui adulto dejé todo lo que era de niño. O sea, quiere decir que nosotros podemos tener 40, 60 años y todavía actuamos como niños. Seguimos siendo niños. Entonces, claro, no, porque si Yeshua dijo que si no somos como niños no entramos en el reino de los cielos, pero Pablo dijo por allá, sé niño en la manera de pensar. No en la manera de pensar, perdón, sino en la malicia, porque los niños no tienen malicia. No en la manera de pensar, sino en la malicia. Te pellizca un niño y el niño al ratico viene y le llega otra vez. Pero pellizque a un hermano al lado suyo, pellizque un pellizco para que vea que más nunca le habla. Se deja ser enemigo suyo. No me pellizcó, me hizo esto y no vuelve más. No lo ve más. ¿Por qué? Porque se nos oculta. Pero un niño que no tiene malicia, el niño va y se le acerca a usted otra vez y juega con usted. Pero hágase un viejo. No quiere que lo mire. Entonces, amado, la rúa, estando el rúa en nosotros, es lo que nos va a vivificar. Efesios, 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 4 dice de esta manera, en nuestro viejo hombre se va desgastando. O sea, este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando día a día, por el Espíritu que habita en nosotros. Aunque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, que el Rúa fortalece nuestro espíritu y nosotros nos sentimos vivificados, renovados. Mire, hoy en día en Venezuela no se puede comer de repente muy bien, muchos carbohidratos, todo aquello. Yo digo, Señor, yo como el pan de Shabbat y como de tu mesa. Que eso que estoy comiendo de tu mesa agregue a mi organismo todos los nutrientes que le hacen falta a mi organismo. Agrégalo a través de ese pedazo de pan que estoy comiendo en cada Shabbat. Agrégalo tú y vivifica mi cuerpo mortal. Dale vida a este cuerpo mortal. En una ocasión cuando me quedé con mi esposa, le dice, papi, yo quiero tener las uñas largas. Dije, de padre, mire estas uñas. Haz que estas uñas comiencen a crecer y se pongan hermosas. De repente esas uñas se pusieron grandotas, su cabello, por su cabello. Ya se sorprendía. Hermano, yo le digo al Rúa muchas veces al Espíritu Santo, ayúdame a ensartar aunque sea esta aguja. Y a ensartar la aguja. Nosotros tenemos el Ruach HaKodesh a nuestro favor, como paracleto, como nuestro consolador, nuestro guía, y no lo usamos. Usted habla con un espiritista, un brujo, y ese sí sabe usar los espíritus. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es mayor que todos los espíritus, y no sabemos lo que tenemos. Somos como un niño con un juguete y no lo sabemos usar. Lamentablemente, Dios nos dio un espíritu que es mayor. Un brujo tiene que temblar delante de usted. Un hechicero se para al frente suyo y tiene que bajarle la visión a usted. Porque usted tiene un espíritu mayor. Más grande es el espíritu que está en nosotros que el que está en el mundo. Adonai no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. Pero te estoy hablando de la parte espiritual. Ya hablamos de la parte del viejo hombre, ¿verdad? La mala inclinación. Estoy hablando del Yeser Hatot, que es el nuevo hombre. Debo vestirme, renovarme en el espíritu de mi mente. O sea, cuando yo salgo de esa recámara, renovado, revestido de poder, debemos salir como salió Yeshua cuando fue al monte a orar allá y se transfiguró. ¿Te acuerdas? Que se hizo blanco, que muy blanco, que Pedro y Juan se sorprendieron cuando vieron a Yeshua con esa blancura. Así tienes que salir tú cada vez que bajas de la presencia de Adonai. Vienes vestido de poder y de autoridad. Satanás tiene que temblar. Las enfermedades tiemblan, los demonios tiemblan, los espíritus se van cuando tú te paras, cuando hablas en la radio, cuando hablas en la televisión. Tiemblan los demonios porque lo que está en ti es mayor, es poderoso y ahí tú lo estás sintiendo. Es el poder del Eterno que mora en ti y en mí.
Es mayor que cualquier otro espíritu. Mira, no hay diablo, no hay demonio, no hay fortaleza, no hay principado que te pueda hacer frente si Adonai está contigo. Por eso la pregunta es, ¿por qué hoy en día no se mueve el poder de Dios en las iglesias? Porque hay una payasada, un poco de cosas que tú estás viendo en la iglesia que da vergüenza ver los videos que pasan hoy en día por las redes sociales. Porque no hay presencia de Dios en las personas, están muertas. Apocalipsis capítulo 3 dice, tú dices que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una persona puede estar viva físicamente, pero espiritualmente puede estar muerta. Y tenemos una cantidad de gente ministrando en los altares, muertos, espiritualmente muertos, porque no tienen vida. No tienen ni siquiera una chispa de aliento. Se fue el espíritu de ellos. Dice la Torá en Oseas capítulo 4, dice, por cuanto tú rechazaste el conocimiento de mi palabra, yo te echaré del sacerdocio y desecharé a tus hijos. Quiere decir que el Eterno está rechazando un poco de gente. Vemos las iglesias full, locales full, personas ahí como marionetas. Pero eso está vacío. Ve a la iglesia de la congregación o la quejilá de la Odisea. Dice la Odisea es la congregación que exige sus derechos. Y que dice, yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿Y qué le dice el Eterno al ángel de la congregación de la Odisea? Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 características que le dice Yeshua a este líder de la congregación. Entonces, estas iglesias hoy en día dicen que no tienen necesidad de nada, hablan es de dinero, de plata, menos de lo que se debe hablar. Del Espíritu Santo, nada, ahí no hay presencia de nada. Por lo tanto, amado hermano, tristeza y dolor me da que la congregación se quedaron en el nivel donde están, de ahí no se mueven. Cantan el coro que dice, vamos escalando peldaño, vamos escalando peldaño. Imagínate, escalar se supone que es para arriba, pero están en un peldaño de hace 20 años. Están en el mismo peldaño hace 30, 40 años, 10 años en el mismo peldaño. No avanzan. Las iglesias se llenan de gente, se vacían, se llenan, se vacían, se llenan, se vacían. ¿Dónde están esa gente que llegaron? ¿Para dónde se fueron? ¿Dónde están esa cantidad de personas? Pastores que solamente buscan gente para sacarle dinero, más nada. Entonces, ¿dónde está el conocimiento de Dios en la vida principalmente del líder? Segundo, de los creyentes. No hay conocimiento. Usted le dice a un líder, vamos a echar fuera, le da miedo. Vamos a orar por un... No, vaya usted. Si eso es el líder que queda de la oveja, del creyente. Entonces, nosotros no podemos tener miedo a que si usted llevando la palabra en cualquier lugar, en la alcaldía, en la gobernación, en la presidencia, en un bus, una buseta, en un carro, y alguien se lo perturba un espíritu, algo raro, pues Yeshua dijo en Mateo 10, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre todos los sheidim, espíritus inmundos, para echarlo fuera y sanar toda dolencia. Digan usted, enfermedad y toda dolencia. Habla de toda enfermedad y de toda dolencia. Entonces quiere decir, amado, que el Eterno te dio autoridad para echar fuera toda enfermedad, toda dolencia. Dime tú, ¿qué enfermedad no cabe en todas? Toda enfermedad, toda dolencia. ¿Qué enfermedad no entra ahí? Ahí entran todas las enfermedades. Por lo tanto, pero se necesitan personas que tengan revestido en el nivel donde Dios los quiere que estén, donde Dios los ha puesto. Entonces, debes escalar. Debes de revelar la fortaleza del Yetzer Hara, renovarte, fortalecer tu mente, tu espíritu, vestirte de poder, cíñete de poder, vístete de poder, vístete de poder. Entonces, después que te vistes de ese nuevo hombre, después que te renuevas en el espíritu de tu mente y te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 3:10, 6:10, fortaleceos en el Adón y en el poder de sus fuerzas. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Entonces ahí estás revestido, ungido. No hay nadie que te pueda hacer frente, no hay nadie que te pueda tocar. Eso no es por vanagloria, no. Para enfrentar una fuerza del mal tiene que ser con humildad, con mansedumbre y dominio propio. Nada de pelea, nada de caer en el juego del enemigo, de enojarse, tirar patadas, nada de eso. Si tú caes en el orgullo, listo, te controla el enemigo. Tú tienes que mantener tu dominio propio. Dominio propio significa salud mental. Salud mental es cuando tú tienes tus sanos juicios cabales y estás equilibrado. Que viene alguien a sacarte los quisos, no. Tranquilo, el Eterno está conmigo. Adonai me defiende, Adonai es mi luz y mi salvación. Él está a mi lado, no tengo de nada de qué temer. Pero cuando nosotros nos movemos por emoción, por ira, por enojo, no, listo, Satanás toma control allí y comienza a perturbar la vida. Esta es la parte, amados, de renovarnos en el espíritu de nuestras mentes. En la guía, de la parte de la página 9, perdón, la página 8, nos dice, me renuevo en el espíritu de mi mente. Me renuevo y me fortalezco en el espíritu de mi mente. Entonces aquí tienes una serie de versículos. Tienes una cantidad de versículos que te dicen cuáles son
los textos que debes citar para renovar tu mente, para fortalecerte en el espíritu. Cambiar la mente, la mentalidad de la manera de pensar. O sea, ¿cómo debo pensar? ¿Cómo es que yo pienso ahora? Antes tenía una manera de pensar, hoy tengo una nueva manera de pensar. Efesios 1 Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Yeshua. O sea, ¿qué mente tengo yo? ¿Qué mentalidad estoy utilizando yo? Sigo utilizando la mentalidad pagana, sigo utilizando la mentalidad que aprendí, la psicología, esa ciencia que aprendí en los estudios y la utilizo aquí para controlar a los hermanos, para hablarle a los hermanos. Cualquiera sabe qué método está utilizando una persona cuando le habla. Tú te paras en una radio, nadie te está viendo. Te recomiendo que vayas a una radio y hables en la radio. Y tú hablas en la radio. Y cuando tú comiences a hablar, tú vas a ver la respuesta de inmediato. Porque si tú estás en el espíritu y estás hablando en la radio, la gente que te está oyendo, te van a comenzar a llamar. Y van a comenzar a mandarte mensajes. Mira, quiero hablar contigo, necesito tú que me ores, que me guíes a esto. Porque ellos saben, la gente huele la presencia del Señor. La gente sabe quién está ungido. La gente conoce quién tiene de Dios. Pero como la gente anda en pecado y no quieren que le digan nada, entonces aquel que anda en pecado no pasa nada. Pero cuando tú eres una persona que está llena del Eterno, mira, la gente se va a acercar a ti y te van a pedir que le des esto, una oración, que te ayúdame en esto, te hagan un papelito para que me ore. Porque Dios anda buscando gente que ore, gente que le guste estar en la presencia de Adonai. 3 veces tienen los judíos la forma de orar, Minjá, Arbí y el Minjá, ¿verdad? Shahari, Minjá y Arbit son 3 tipos de oraciones al día que hacen los judíos y que nosotros hemos adoptado. Pero cuando nosotros nos deleitamos en la oración, ahí hay una comunión entre tú y el Abacadosh. Hay una comunión directa con el Abba. ¿Por qué? Porque el Abba se deleita en aquel que es humilde y sencillo. Ahí habita la presencia de Adonai. Mira, una cosa que estamos orando en la comunidad es que queremos que la presencia de Adonai se mueva en nuestra comunidad, en la ciudad Caudare. Queremos que Caudare sea impactado con la presencia de Adonai. Digo, Señor, yo no voy a hablar de religión, yo no quiero hablar, yo lo que quiero es tu presencia, que se pasee como una brisa suave en nuestra ciudad y que tu gloria se haga sentir en mi comunidad. Ya estoy cansado de brujería, hechicería, idolatría, zambacumba, basura. Ya está bueno de eso. Se limpia los aires y disipa las tinieblas. Cada vez que una persona transmite, sea yo, sea otra persona, a través de las redes, en la radio, en la televisión, un mensaje bíblico, ese mensaje va por las ondas hercianas, limpia los aires y las tinieblas son disipadas. ¿Me explico? Porque hay una energía positiva que se mueve en los aires y hay ángeles que están actuando en esta hora, hay ángeles que se están actuando a favor del mensaje que se está entregando. Ese mensaje va de acuerdo a la Torah y hay ángeles que son ministros a favor de los que hemos de heredar la salvación. Entonces, cada vez que se ejecuta una palabra, va a los ángeles a hacer lo que la palabra se dijo. ¿Me explico? Entonces hay ángeles que se mueven en la comunidad, disipan las tinieblas, hechiceros, brujos, santeros, se callan, se callan y enmudecen, porque hay una autoridad mayor que es luz, que está hablando y que está limpiando los aires. Pero cuando no hay presencia de Dios en la ciudad, imagínate un ejemplo que te voy a dar. Cuando el Eterno fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, el ángel está hablando, el mensajero está hablando con Abraham. 2 mensajeros van a visitar a Lot para decirle que salgan de Sodoma. Pero mientras el tercer ángel estaba con Abraham, dice, yo voy a destruir a Sodoma, pero ¿cómo le oculto esto a mi amigo Abraham? Entonces le dice, mira, ¿sabes que mis ángeles ahorita van allí, 2 mensajeros, a destruir a Sodoma? Y cuánto dolor me da, le dijo el ángel a Abraham, cuánto dolor me da en este momento de que no escucho ni siquiera un clamor por esta ciudad. Nadie está orando por Sodoma y en ese momento iba a ser destruida. Ni siquiera el mismo Lot que vivía en Sodoma estaba orando por la ciudad. Entonces, imagínate que Dios diga, voy a destruir a Venezuela, ya la voy a destruir. Voy a mandar un rayo que parta a Venezuela y vuelva a polvo. ¿Cuántos estarán orando por Venezuela? Acuérdate que Abraham le dijo, Señor, si hubieran 50 justos, tú la destruirías. Por amor a esos 50 no la destruiría. Pero acuérdate que la cuenta de 50 se redujo a 5. Y resulta y pasa que no había ni uno que estuviera orando por Sodoma y Gomorra. ¿Qué te parece? Dime tú, si el Eterno quisiera destruir ahorita tu ciudad, tu comunidad donde tú vives, quisiera destruir con un terremoto, un aguacero que caiga, no sé lo que sea. Y Dios dice, quisiera escuchar un clamor en esta comunidad. Y lo que escucha son muerte, veo muerte, homicidio, escuchan maldiciones, blasfemando el nombre del Eterno, haciendo y deshaciendo madres que están siendo maltratadas. ¿Qué crees tú que haría el Eterno?
La destruiría porque, como dice Ezequiel 22:30, y busqué uno que hiciera vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Uno solo. Dios anda buscando un solo hombre, una persona que se ponga a cuenta con el Eterno y esté ahí al pie del cañón, parado en la brecha, haciendo vallado para que Dios no destruya la tierra. Pero es que no lo hay. ¿Cómo Dios cambia la historia de nuestro país? ¿Cuánto están orando? ¿Cuánto están intercediendo? ¿Cuánto están haciendo algo por su país? Lamentablemente, amado hermano, si no hay presencia en nuestra vida, mucho menos tenemos respuesta a nuestras propias oraciones personales. Entonces, si eso es mis oraciones personales y yo quiero que Dios haga algo por mi comunidad, ¿qué va a hacer Dios si no yo mismo no estoy acorde con lo que Él nos está diciendo? Amados, es un placer para mí compartir estas palabras y me gozo de que esta palabra pueda llegar a tu corazón. Recuerda, tienes la guía. Si tú quieres la guía, tú te la puedo enviar. La tengo en físico, pero la tengo también en PDF. Y esto me gustaría hacértela llegar. Estamos hablando del segundo paso, que es renovados en el espíritu de nuestras mentes. Todos estos textos te ayudan a fortalecerte en el Adón, en el poder de su fuerza, y estarás renovado para enfrentar los ataques y problemas de la vida cotidiana. Lo que te ayudará a fortalecerte es citar los textos bíblicos. Si lo aprendes de memoria, que es la idea, será mucho mejor. Luego de este paso, podrás vestirte del nuevo hombre o de la nueva identidad que tienes ahora en Yeshua. En Yeshua nosotros adquirimos una posición, un puesto, un nivel, no por nosotros, sino por el nivel y la posición que nos da Yeshua como hijos aceptados, seguros e importantes en él. Por medio de él somos aceptados, seguros, importantes. Aceptado, seguro, importante. Tres problemas que tiene el ser humano: rechazo, inseguridad y no importancia. Tres problemas. Pero en Yeshua tú recuperas tu identidad. Eres hijo de Dios, por eso eres aceptado. Número 2, vives seguro porque Dios es el que cuida por ti y nada te puede tocar, nada te puede dañar. Y número 3, eres importante porque eres sal de la tierra y luz del mundo. Por lo tanto, eres una persona muy importante para Adonai. Entonces, amado, fortalezcas en el Señor, en el poder de su fuerza, vístase de poder, renueve su mente, cambie esa manera de pensar. Termino diciendo en el texto de Filipenses capítulo 4, verso 6, 5 y 6, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua. Y el shalom de Adonai, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, donde están las emociones, y tus pensamientos, donde está el intelecto, en completa paz. Shalom. Entonces, eso es lo mismo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti permanece. Y el verso 8 de Filipenses 4 dice, Filipenses 4:8 dice, ¿en qué debemos pensar? Lo puro, lo amable, lo honesto, lo bueno. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué tengo que pensar en el desastre, en la necesidad, en la escasez? No, mira, amado hermano, si tú sigues pensando en lo terrenal es porque eres de aquí. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el Olam Abba. Nuestra ciudadanía está en la era milenial con Yeshua. No tenemos que estar pensando en lo terrenal. El que es de la carne piensa en la carne. El que es del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces tú eres carnal. Eres un espíritu muy carnal. ¿Verdad? Y entonces pensamos más en la carne que en las cosas del espíritu. Date cuenta que cuando tú vas a orar, llevas una lista. Señor, aquí está la lista de lo que necesito. Tómala. Te la mando por WhatsApp, Señor. Te mando una imagen, te mando una foto de lo que necesito. Necesito café, harina, sal, azúcar, leche, huevo, mortadela, un poco de cosas que son materiales. En la lista no hay nada espiritual. Necesito entendimiento, conocimiento, sabiduría, inteligencia y ciencia de lo alto. Necesito ser renovado y fortalecido con poder. No hay nada, ni un versículo bíblico que me diga que yo quiero algo espiritual. Todo lo que quiero es material. Quiere decir que soy de la tierra. Es que si me agarran y me tiran para arriba, me voy para arriba. No, me voy para abajo por la gravedad, me lleva hacia abajo. Entonces, si nosotros somos de arriba, ¿qué dice Colosenses 3? Busca las cosas de arriba. Si tú eres de arriba, ¿qué tienes que buscar? Yeshua, ¿de dónde era Yeshua? ¿De abajo o de arriba? Yeshua era de arriba, ¿verdad? Nació con un cuerpo físico, ¿verdad? Que le dio el Eterno, que cuando dice me preparaste un cuerpo. A Yeshua, no a Adonai. Adonai no se preparó un cuerpo para él. Le preparó un cuerpo a su hijo Yeshua, que estaba en su mente. Él preexistía en su mente, en su pensamiento. Estaba ahí, preexistía aquí en la mente. Y Dios le prepara un cuerpo para que venga Mashiach. Yeshua existió en el momento que él nace. Viene, ¿verdad? En el cuerpo que le preparó. Y dice, me preparaste un cuerpo.
Vino Mashiach con ese cuerpo, ¿verdad? Pero él se mantuvo en la rúa. Dice Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante, no dice carne mortal, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Entonces, cuando Yeshua está en la tierra, era un ser humano en la tierra, pero su mentalidad era celestial. Todo lo que hablaba era celestial. Torah, la palabra de Dios estaba en la boca de él. Nadie podía contradecirlo porque la Torah estaba en él. Y como la rúa vivía en él, estaba en él, así como Dios, Hechos 10:38, así como Dios ungió a Yeshua con poder y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y anduvo y hacía bien y sanaba a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces quiere decir que así como Dios ungió a Yeshua, también me puede ungir a mí. Yeshua estaba ungido con la Ruach HaKodesh. Entonces, él estando en la tierra, caminaba en la tierra, vivía en la tierra, comía aquí, estaba pegado aquí por su cuerpo. Pero si no fuera por el cuerpo, flotaría en el aire. Cuando le tocó caminar, cuando se estaba orando con los discípulos y se fueron en la barca, ellos se estaban ahogando por ahí, andando en la barca, él llegó caminando por el agua. Imagínate, llegó caminando por el agua. ¡Ah, hay un fantasma! Dijeron los discípulos. Tranquilo, soy yo. ¿No ves que soy yo? Soy yo su maestro. ¿Qué pasa? ¿Por qué se alteran? ¿Cuál es el miedo? Hombres de poca fe. ¿Dónde está el poder, amado hermano? Cuando los demonios endemoniados veían a Jesús, ¿a quién veían? El cuerpo, no, los demonios veían más allá y veían, yo sé quién eres tú. Sabemos quién está detrás de ese cuerpo, allá adentro sabemos quién eres tú. ¿Me explico? Entonces, es ahí donde Dios quiere que nosotros nos movamos, en ese nivel. Que es ese nivel donde Dios quiere que nos movamos. Amén, ya me están diciendo que llegó la hora. Entonces, la cuestión, amado, es que necesitamos movernos en el Rúa. Dios necesita que tú te muevas en el Rúa, en el Espíritu. Tú tienes un cuerpo físico, pero puedes andar en el Espíritu. Dios te puede tomar en el Espíritu, como Ezequiel 8 dice que tomó a Ezequiel que estaba en Babilonia, los trajo en el Espíritu a Israel y dijo, mira lo que hacen esto en el templo, mira lo que están haciendo estos sinvergüenza aquí en el templo, adoran a Tamuz, mira a estas mujeres endechando a Tamuz, mira cómo lloran por Tamuz. ¿Por qué? Porque lo sacó en el Espíritu. Dios, mire, Dios va a sacar a alguien en el Espíritu, no puede, porque es tan carnal que entonces lo arrastra con tu cuerpo. Dios necesita que nosotros nos despeguemos un poco de lo terrenal y andemos en lo espiritual. Así como Yeshua, si tenemos que caminar por el agua, caminamos por el agua. Tenemos que atravesar una pared, pasamos por esa pared, porque el Eterno está conmigo. Si a mí dice que pase todo, yo puedo pasar. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. ¿Qué nos puede tener? Nada nos puede detener, porque el Rúa está en ti. Y la Biblia dice que no hemos recibido rúa de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El que anda en el espíritu es un espíritu es con Dios. Un espíritu es con Adonai. Bueno, amados, me alegra haber compartido este tema con ustedes. Quiero orar por ti. Quiero pedirle al Eterno que bendiga tu vida, que te ayude a derribar fortalezas y murallas en tu vida para que puedas alcanzar este nivel. El segundo nivel, hablamos ya del primer nivel, que es quitando el viejo hombre. Hoy estamos hablando de renovar el espíritu de nuestra mente, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre del cielo y la tierra, Adonai, Dios todopoderoso, Baru atah Adonai, Eloheinu melech olam, Asher kedishanu besmi botabek sibanu al divrei Torah. Bendito eres tú, eterno Dios todopoderoso, Rey del mundo, que nos santifica con tus preceptos y nos has ordenado sobre y acerca del estudio de la Torah. Permite que esta Torah, esta palabra, pueda hallar cabida en el corazón de todos aquellos que la oyeron, vieron, Señor amado, que esta palabra toque lo profundo y la fibra de los corazones de mis amados hermanos, y que esta Torah pueda llegar y cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. No volverá tu palabra vacía, sino que hará lo que tú quieres que haga esa palabra, Señor amado. Adonai, que esa palabra penetre hasta los tuétanos de los huesos, quebrante, Señor, ese corazón de piedra, Adonai, y que esta palabra que con espada doble filo separe el espíritu y el alma y podamos andar en el espíritu y ya no en la carne. Te lo pido, Adonai, fortalece a mis hermanos, a mis hermanas en ti, por su fuerza. Mira que esté enfermo, sánalo, Señor. Toca esa parte afectada, toca ahí, crea tejidos nuevos, órganos nuevos, que esos órganos se alineen a la palabra de Adonai, reciban salud, reciban vida, porque la palabra dice en Hebreo 11:3, por la fe entendemos haber sido el universo, haber sido constituido el universo por la Torah, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra se alinean, Señor, todos los órganos a la palabra y reciba sanidad, recibe salud en tus huesos, en tejidos, en tus músculos, tensiones altas y bajas se normalizan.
crea salud en esos cuerpos, crea sanidad en los cuerpos de mis amados hermanos, imparte sanidad divina por el poder de tu palabra. Reciban sanidad, reciban salud por las llagas de Mashiach Yeshua. Tu palabra dice que ninguna enfermedad que yo le envíe al egipcio te enviaré a ti, porque yo soy Adonai Rafa, tu sanador. Recibe sanidad, amado hermano, recibe salud, recibe fuerza y fortaleza para vencer al pecado, para vencer la enfermedad, para vencer los problemas y los ataques y achaques de la vida. Padre, gracias te damos porque mayor es el Espíritu que hay en nosotros que el que está en el mundo. Muchas gracias, Adonai. Mil gracias. Shalom, amados, que la paz y la bendición del Todopoderoso sea con ustedes. Les saludo a su hermano y amigo, el Rosh Pedro Castillo, conocido aquí en la fe hebrea como Joseph Ben Abraham. Amén. Bendiciones de lo alto. Y estamos aquí en Cabo Daniel, en la Quejilá Betel. Nos reunimos aquí, tenemos reuniones los lunes, los jueves, y también nos reunimos hoy en los Shabbat, el Shabbat después del Shabbat, pues me conecto ahorita. Si no se va la luz, muchas veces se va la luz, ¿verdad? Y nos podemos conectarnos. También, amados, nos reunimos el sábado temprano para el servicio de Shahari y terminamos, ¿verdad? La Kabbalah de Shabbat, terminamos, cerramos Shabbat al sábado a las 6 de la tarde. 5:30, 6 de la tarde, estamos hablando de Shabbat. Y damos gracias por eso. El que quiera puede participar en cualquier petición de oración. Podemos orar por ti. Amén. Sabemos que Él es el mismo ayer, hoy, siempre, y Él está dispuesto a responder nuestras oraciones. Que el Eterno te bendiga. Un placer haberte compartido la palabra. Shalom, paz y bendiciones en tu vida de hoy para siempre. Shalom.